Esta noche en Desde las Cámaras presentamos los temas más importantes de la agenda legislativa: migración, economía circular, apoyo a la discapacidad y revocación de mandato. Y entrevistamos a los senadores Ricardo Monreal, César Cravioto, Mónica Fernández, Eduardo Ramírez y al diputado por Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz. Desde las Cámaras comenzamos. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, habla sobre los temas trascendentes de la agenda legislativa 2021. Estamos aquí en el Senado de la República con el senador Ricardo Monreal, quien es coordinador de los senadores de Morena. Además, es el presidente de la Junta de Coordinación Política y además es maestro en la UNAM. Muchas actividades, muchos logros y muchos retos, senador. Sí, bueno, muy buenas noches. Saludo a todo el auditorio. Sí, tenemos algunas ocupaciones desde hace varios años. Nuestra vida ha sido muy completa. Combinamos la academia con la política y con el poder legislativo y nos sentimos bien porque se complementan. En la UNAM doy la materia sobre poder legislativo y en ocasiones seminarios de constitucional, y también asesoro tesis doctorales, soy en ocasiones sinodal de exámenes profesionales. Entonces tengo una mezcla afortunada de actividad política con la actividad económica y con escribir, que es otra de mis pasiones. Ah, sí, también escribes bastante en El Universal y en algunos otros. Escribo y escribo libros. También llevo ahora 35 obras publicadas, pero es una pasión más que cualquier otra cosa, es mi hobby y lo hago con mucho gusto siempre y mucho entusiasmo. Tienes sin duda una gran experiencia, ya pasaron los primeros 3 años de esta legislatura del Senado con muchos éxitos, muchos logros, mucha coordinación con las distintas fracciones parlamentarias, con una oposición que ha ido agarrando fuerza. Respecto de la oposición, en el Senado yo veo una oposición madura, seria, crítica, sí, cada vez más polarizada, sí, con una estrategia política de combatir al gobierno y de combatir a la mayoría, también es parte lógica en un parlamento como el nuestro. A mí no me extraña, ellos están rediseñando su estrategia en un bloque que era impensable apenas hace 3 años, estar unido el PRI, el PAN y el PRD, y en ocasiones Movimiento Ciudadano, era totalmente impensable y es inusitado. Sin embargo, así están actuando y es una estrategia que solo ellos definen. Nosotros, por nuestra parte, en Morena, con los aliados del PT, PES y Verde, estamos intentando también llevar a cabo en esta segunda etapa lo faltante de la agenda progresista que nos propusimos. 3 reformas constitucionales que el presidente planteará: reforma eléctrica, reforma política y Guardia Nacional. Y nosotros tenemos otro cúmulo o otro paquete de leyes que deseamos sacar adelante. La ley de cuidados, la ley de economía circular, la ley de cannabis, la ley de cinematografía, la ley de medio ambiente. Tenemos residuos sólidos, tenemos una serie o un paquete legislativo que de legisladores o los legisladores intentan hacerlo realidad y lo consideramos prioritario para este periodo que arrancó el 1 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre. A pocos días de haber iniciado este periodo ordinario de sesiones de este últimos 3 años del Senado, ya se aprobaron 3 de los puntos relevantes, sobre todo de tu agenda, de la agenda de Morena, que es el tema de la revocación de mandato,
el tema de la prohibición de uso de animales para pruebas de uso cosmético y además el tema del juicio político y declaratoria de procedencia. Sí. Platícanos cómo lograste, sobre todo el tema de la revocación de mandato, que es un tema que se pretendía judicializar con la redacción de la pregunta, al final se modificó y salió prácticamente por unanimidad. Gracias a tu trabajo táctico y estratégico y a los consensos que lograste con las demás fracciones parlamentarias. Fueron 3 leyes en la primera sesión y las 3 prácticamente de unanimidad. Esta que tú comentas, que a mí en lo personal me gusta mucho porque fui el iniciador, el que presentó la iniciativa de ley hace 2 años, el de la prohibición del uso de animales para artículos de belleza o para experimentos de belleza, que ya es una realidad, se va a publicar y será obligatoria con sanciones para todos aquellos laboratorios que utilicen animales vivos o animales muertos para efectos de experimentos en materia de belleza y cosmetología. Esa es una. La otra fue una ley de la Armada y esta de revocación de mandato, en efecto, Adriana, te podría decir que nadie esperaba que saliera o que saliera demasiado presionada o ríspida y que finalmente terminaría en los tribunales. Yo creo que gran parte es el esfuerzo de tolerancia, de paciencia, de diálogo con todos los grupos parlamentarios. Nos lo propusimos y estuvimos revisando artículo por artículo de los 61 artículos que contiene la ley y fuimos haciendo modificaciones a la redacción original. También yo soy iniciador de esa ley, entre otros compañeros senadores y senadoras, y logramos mover las posiciones originales. Todos nos movimos, tuvimos más tiempo en la discusión de la pregunta y del proceso para el cual se iba a llevar a cabo en una elección, la revocación de mandato, pero logramos casi la unanimidad, 101 contra una, voto en contra, 2 del independiente, pero en lo particular 101 votos contra 2 abstenciones, ningún voto en contra. Eso quiere decir que fue por unanimidad en la votación en lo particular. Senador, la pregunta del millón. ¿Cuál es tu futuro político? Por no ser tan directa, acabando estos 3 años, que bueno, los tiempos políticos son tiempos muy acelerados, se pasa el tiempo volando. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres estar en la boleta presidencial? ¿Vas a buscar la jefatura de gobierno? ¿O cuál es hoy por hoy lo que Ricardo Monreal le inquieta? ¿Cuál es tu próximo futuro, mediano plazo en la política? Mira, Adriana, yo soy un hombre que se ha formado en la adversidad política en toda mi vida. No ha sido nada fácil. Provengo de la cultura del esfuerzo y siempre cualquier escalón, cualquier posición política o administrativa me ha costado bastante. Y me asiste el derecho de participar. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy formador de la 4T, pero además soy aliado indiscutible del presidente López Obrador. Y me encuentro, Adriana, en mi plena, diría, lucidez, salud y experiencia. No soy un ambicioso vulgar, nunca lo seré. Soy un aspirante normal a suceder a un presidente que para mí ha hecho bien las cosas y que requerimos profundizar la vida democrática y también requerimos que el cambio de régimen se consolide, que esta expresión de la transformación de las instituciones llegue a feliz término. Entonces, vamos a estar ahí, Adriana, si el Creador nos permite, como dice el ciudadano presidente, si la gente lo autoriza. La gente es lo que importa.
y yo quiero luchar limpiamente dentro de Morena. Dentro de Morena. Quiero ganarme las simpatías de la mayoría de militantes y de simpatizantes de Morena, y creo que lo puedo lograr. Pero en su momento lo voy a empezar a hacer cuando ya los tiempos políticos sean los prudentes para este proceso que viene. Mucho éxito en tu labor como legislador y en lo que venga. Y además, senador, eres un ciudadano que está a favor de los demás ciudadanos mexicanos y que siempre estás buscando el bien de nuestro país. Muchas gracias por esta agradable entrevista y además, bueno, tocamos varios y distintos temas. Gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Veamos la opinión del senador César Cravioto ante la importancia de la iniciativa de economía circular. Un tema, senador, que el senador Ricardo Monreal, coordinador de tu fracción parlamentaria, ha hecho un especial énfasis, es el tema de la aprobación de la economía circular. Platícanos de qué se trata, a qué se refieren con economía circular. Bueno, economía circular es que todo lo que se utiliza se pueda reutilizar. Entonces, ya hay un dictamen en la Comisión de Medio Ambiente. Parece que hay algunos temas que todavía algunos grupos ambientalistas están pidiendo que se modifiquen. Yo hablé apenas con el senador Monreal y con el senador Bolaños del Verde el Ecologista para que quede tranquilos todos los grupos ambientalistas y salga muy bien esta ley. Otra de las leyes que están en el tintero, que ya vamos muy avanzados, es la ley de movilidad. Estamos ahí en la Comisión de Movilidad del Senado de la República, estamos trabajando esta ley porque es una ley de movilidad y es una ley de seguridad en carreteras, que es muy importante, para que no haya estos accidentes que vemos pues muy seguido en el país y que causan muchas muertes, o accidentes con ciclistas que también han causado muchas muertes. Entonces estamos trabajando una ley de movilidad que también el acuerdo de todos los grupos parlamentarios que pueda salir en este periodo ordinario. O sea, hay mucho trabajo. Senador, un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a ti, a mí, al ciudadano de a pie, a todos, es el tema de la inseguridad. Va increciendo, cada vez vemos escenas más trágicas que se han empezado a normalizar en esta sociedad, pero bueno, nosotros debemos hacer un cambio. Ustedes en el Senado, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, esa reforma que va a ser constitucional de la Guardia Nacional no viene para este periodo, pero sí está anunciado por el Ejecutivo Federal de que va a llegar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República. ¿Se va a volver a hacer una reforma a esta institución de recién creación de este sexenio que es la Guardia Nacional? Sí, se va a hacer una reforma constitucional. La anunció el Ejecutivo Federal. Estamos esperando que la envíen a los congresos, tanto al Congreso de la Unión, tanto a diputados como a senadores, para revisarla y armonizar con la realidad del país. Es muy importante que le demos todas las atribuciones pues, a todas las instancias que nos ayudan en el país a combatir el crimen organizado. Por supuesto que es un tema de primerísima importancia el que haya mayor seguridad en el país. Senador, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Muchas gracias por la invitación y ya tenía rato que no venía para acá, desde que eras diputado local. Y todavía era la asamblea, ¿no? Todavía era la asamblea legislativa. Exactamente. No habías venido. Pues, así es. Algunos añitos, pero este es tu programa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Y la senadora por Morena, Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, conversará de un tema que está en el debate nacional, la revocación de mandato. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, Adriana, con mucho gusto de estar aquí. Pues sí, tenemos mucha tarea, tenemos mucho trabajo y en específico el tema de la revocación de mandato ha sido un tema muy polémico, ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero en lo particular, en lo personal, y te puedo decir que como ciudadana, como representante popular y como Morena, estamos muy contentos y muy emocionados de que por fin, por primera vez en nuestro país, vamos a contar con este tipo de instrumentos legislativos para que la ciudadanía tenga voz. Al final, bueno, este tema de la revocación de mandato es un mecanismo democrático para la participación ciudadana que bien buena falta le hace a nuestro país. Y sí, claro, se polemizó, se cambió la pregunta,
Primero era una pregunta muy dirigida de ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República continúe con su mandato? Y la oposición pidió que se cambiara para que no fuera tan directa y realmente fuera un ejercicio de revocación y no como de autorización. Fíjate que más que eso, eso es lo que se decía, pero el asunto es que teníamos 6 iniciativas y las 6 iniciativas que teníamos que dictaminar traían preguntas diferentes. Una traía específicamente ese diseño de la pregunta que acabas de decir. ¿Estás de acuerdo con que el presidente de la República continúe con su mandato, ejerciendo en la presidencia? Otra decía, ¿estás de acuerdo con que se le revoque al presidente? Otra decía, ¿estás de acuerdo o no en que el presidente siga o no? Entonces te estoy hablando de que eran 6 iniciativas. Una de Morena, una del PRI, una de Movimiento Ciudadano, otra más de Morena, otra del PRD y alguna otra que ya que no recuerdo. Todas las fuerzas políticas participaron. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante, un trabajo muy importante de conciliación, de redacción, y yo te puedo decir que se armó una mesa. La comisión primero les hizo un planteamiento de decir, aquí están las 6 iniciativas que se han presentado. En estas 6 iniciativas coincidimos todos, hay veces que son textos casi idénticos, en todo esto. Y hay 6 puntos específicos en donde no se coincide. Entonces, les pedimos a todos que pudiéramos discutir y debatir sobre estos puntos en concreto en los que no había coincidencia. Uno de ellos era la pregunta. Entonces, después de muchas discusiones, se estableció una mesa de trabajo donde personalmente las senadoras, los senadores, interesados, asesores, etcétera, estuvimos trabajando la redacción precisa que pudiera ser consensada entre todos. Y en ese sentido ya fue como quedó la pregunta y fue como quedó la ley, porque estas 6 diferencias de las que te hablo también quedaron ahí consensadas y acordadas. Este es tu espacio cuando quieras regresar. Muchas gracias, Adriana. Muy contenta de estar con ustedes, de estar con tu auditorio, además de informar siempre qué es lo que está pasando y lo que hacemos los representantes. Tú fuiste representante, así que sabes la importancia que es que estemos constantemente informando a la población de qué es lo que estamos haciendo. Así es, senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso platicaremos con el senador Eduardo Ramírez y el diputado por Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz. Ya de regreso de un corte, gracias por continuar con nosotros. Y una iniciativa para apoyar a las personas con capacidades diferentes es el tema de Eduardo Ramírez, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Platícanos un poco sobre tu congreso, tu inquietud, la iniciativa y los tiempos. Fíjate que esta idea nació cuando estuve como presidente de la mesa directiva y recibí a la Asociación Nacional de Ciegos y presentaron ellos una iniciativa conmigo, que después la arropé, dándole los créditos evidentemente a los ciudadanos, donde pedían que el 2% de contratación en la iniciativa privada y en la parte del sector público fueran incorporadas personas con algún tipo de discapacidad. Muchas empresas ya llevan a cabo este tipo de acciones. Diferentes niveles de gobierno también, pero es como una consideración que se le tiene a este sector. Entonces, de ahí nació esta inquietud. Cuando empiezo a escucharlos y me empiezan a exponer sus necesidades en la vía pública, sus necesidades en el transporte público, veo que es una agenda muy amplia, que no podías acotarla solamente a la parte del empleo. Entonces nace la posibilidad de generarse el primer parlamento
de personas con discapacidad. Estamos hablando de un sector muy importante que hay que pensar en la lógica a partir de sus necesidades, no excluirlos. Y la inclusión no tiene que ser con consideración. O sea, es un lenguaje que estamos aprendiendo porque hemos tomado talleres. Por ejemplo, hicimos una convocatoria donde invitamos a los ciegos. Es discapacidad visual. Es decir, los términos y el lenguaje, decimos es el lenguaje de señas, no, es lengua de señas. Entonces tú vas a recabar información de este congreso, vas a escuchar las distintas voces y de ahí vas a conformar distintas iniciativas, una batería de iniciativas para discutirse y aprobarse en el Senado. Fíjate que somos un grupo de senadores y senadoras. Está la senadora Claudia Dida Anaya del PRI, que tiene una persona con discapacidad, que entiende muy bien el tema, el senador Germán Martínez, la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Que ya está muy activa en este tema de las clínicas de transversión. Sí, ella siempre ha traído el tema de la agenda progresista, de la movilidad urbana. Está la senadora Estrella del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Está la senadora Cora Cecilia del Partido del Trabajo. Marcela Mora, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Miguel Ángel Mancera, Alejandra Lagunes, para no excluir. Así es, a todos, todos los grupos parlamentarios. Es un grupo muy plural. Y bueno, es que este tema no se debe de polarizar. Es un tema en el que todos los mexicanos tenemos que trabajar, preocuparnos y ocuparnos, Eduardo. Pues gracias por estar con nosotros. Raúl Eduardo Bonifaz nos explica la importancia del tema migratorio. La agenda, porque hay varios puntos importantes para el Estado de Chiapas. El Estado de Chiapas comparte la gran frontera que tenemos con Sudamérica, con Centro y Sudamérica, y al mismo tiempo la problemática de la migración legal, la migración ilegal, y todos los problemas que esto implica. Dentro de la agenda del Congreso local, ¿qué es lo que hay para, y precisamente del partido que tú perteneces, que es Morena, qué es lo que hay para pues atender ese problema tan grave que es la migración en México? Bueno, creo que es una responsabilidad y es un tema muy importante para el estado de Chiapas, y no nada más para Chiapas, sino para toda la región de Centroamérica y para el país. Y primero yo te diría, Víctor, que Chiapas debe ser considerado por el gobierno federal como la región prioritaria, sin duda, en la atención social. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya lo observaron, a partir de 2018 iniciaron un proceso de migración muy fuerte que atravesó o que intentaba atravesar por el estado de Chiapas, con las caravanas que llegaron de más de 2,000 y 3,000 personas y que en principio pues crearon un verdadero caos al interior de los municipios. El tema de la migración es un tema de seguridad nacional. Sin duda para mí, para Raúl Bonifaz, desde el ámbito local, la situación de la frontera es un reto de seguridad nacional y por tanto la coordinación de los 3 niveles de gobierno debe de ser fundamental. El gobierno de México hoy tiene que enfocarse a recuperar el control de esta porción del territorio. El municipio de Tapachula se ha convertido ya en un tema muy preocupante porque los municipios no tienen los recursos suficientes para poder dar atención a tantos números de migrantes. Vemos escenas que sí desgarran ante la condición inhumana muchas veces en las que están sobreviviendo estos migrantes, y pues es un tema también de humanidad en donde nosotros no podemos estar ajenos a ello. Hemos dicho también que es muy importante la atención a nuestros connacionales, a la gente local de Tapachula, de Suchiate, de todos los municipios de la frontera sur, pero bueno, no podemos estar ajenos a que esto, insisto, que Chiapas debe ser considerado por el gobierno federal como un tema prioritario, el asunto de la migración. ¿Por qué? Porque tenemos de los 23 municipios, Chiapas tiene 18 municipios en la frontera sur. Bueno, yo estoy proponiendo una ley estatal de migración. Chiapas no la tiene y creo que es muy importante que tenga su ley local, su ley estatal. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues el camino es
acelerar que la Comar entregue a todos los migrantes que estén en condiciones, que tengan su documentación de manera correcta, que no tengan ningún problema para atravesar y entrar al país, pues que se les permita continuar hasta donde ellos desean llegar. O sea, el ACOMAR tiene un enorme atraso en la entrega de solicitudes, ya sea de visas por humanitarias o de refugiados, etcétera, y debe de acelerar ese trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es posible que la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, haya descendido tanto el presupuesto, que yo insistí ante la Secretaría de Hacienda que no podía estar trabajando con 42 millones de pesos en estos momentos la COMAR. Pues mucha suerte, mi querido Raúl. Esperemos que logres ese objetivo. Y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tus expresiones y tus conocimientos sobre el tema chiapaneco. Pues aquí estamos en Chiapas. Vengan a Chiapas. Es uno de los estados más tranquilos, más bellos del país. Y pues estás invitado cuando quieras hacer un programa desde aquí, Víctor. Pues estamos listos en el Congreso de Chiapas para estar desde las cámaras. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares este jueves previo al fin de año y felices fiestas. Les deseamos todo el equipo de Desde las Cámaras que sea un 2022 lleno de salud, alegría en sus hogares. Buenas noches.